Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Hermanos, este salmo, si leemos nuestras Biblias, leemos un pequeño título que nos da algo de contexto en cuanto al salmo. Y leemos en este título, que es inspirado por el Espíritu Santo, dice: Sigaión de David, que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Cus había acusado a David. Cus lo estaba calumniando. Y esa calumnia, que según la historia de David es ante Saúl, es la causa de esta oración. Vemos que en medio de esta prueba por la cual David está pasando, lo primero que hace en el versículo 1 es poner su confianza en Dios. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen, dice David, y líbrame, no sea que me desgarren, que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. El peligro que estaba acechando a David no era un peligro común, no era un peligro pequeño. David compara el peligro que lo está acechando con el de un león, que desgarra a sus víctimas. Parecía probable que Cus lo estaba acusando ante Saúl, y esta acusación era conspiración que estaba creando ante esta autoridad real. Spurgeon dijo algo muy interesante en cuanto a esto. Él dijo: sería bueno para nosotros el recordar aquí que esta es una descripción del peligro de la cual el salmista fue expuesto por medio de las lenguas calumniadoras. En verdad, esta no es una ilustración exagerada, dice Spurgeon acerca de David, pues las heridas, escuchen bien, las heridas de una espada sanarán, pero las heridas de la lengua cortan más profundo que la carne y no sanan pronto. Las heridas que le estaban causando a David eran heridas que van al alma, porque la lengua puede destruir. Así que, ante esta acusación, ¿cuál es la respuesta de David? Ya vimos que él confía en Dios, pero del versículo 3 en adelante hasta el 5 leemos este ruego de inocencia. Él dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si en mis manos hay iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, persigue al enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en la tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Aunque David se expresa a sí mismo de una manera que ninguno de nosotros haría, esto no lo hace David para mostrar que él es perfecto o que él no tiene pecado alguno. Cuando él dice que él es inocente, que él no ha puesto pago malo al que bien hizo con él no se refiere a que es perfecto. Lo que él está queriendo mostrar
es que él no ha cometido los crímenes de los cuales lo están culpando. ¿Cuáles eran los cargos que le estaban imputando a David? Según la misma confesión de él, podemos entender cuáles eran estos cargos. Él dice en el versículo 3, si hay iniquidad en mis manos. Lo estaban acusando de iniquidad, lo estaban acusando de dar mal pago al que bien le hizo. Le estaban acusando de tomar lo que le pertenecía al rey. Y esto es a lo que se refiere David con su inocencia. No es a que sea perfecto, es a que él no ha hecho tal cosa como retar la autoridad real, como ir en contra de Saúl. Él no ha hecho eso. Y por eso mismo David está dispuesto a poner su cabeza en juego. Mira lo que dice: persiga al enemigo mi alma y alcáncela. Si yo hice así, si yo cometí eso, entonces que yo muera, que mi alma sea alcanzada por el enemigo. David sabía que sus enemigos querían verlo derrotado, querían verlo muerto, pero él estaba tan confiado en lo que había hecho, que había actuado de buena manera, que no había cometido mal, que estaba dispuesto a ser entregado a los deseos que sus enemigos tenían si ellos estaban en lo correcto. Esto me hace recordar lo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Somos bienaventurados cuando somos calumniados. David era bienaventurado y por eso halló paz en el Señor, como veremos más adelante. Pero hay algo muy interesante y es lo último que dice el Señor Jesús en este versículo: mintiendo. Ustedes son bienaventurados cuando hablen mal de ustedes, pero que sea mentira. Esas personas lo estaban acusando, pero era falso. No tenían la razón, no era verdad. Otro asunto muy diferente sería si lo que dicen es verdad, porque entonces que lo hablen los demás ya no sería calumnia, sino chisme. Tal vez estarían hablando los otros de una falta que cometió. Y en ese caso, ninguno de nosotros, ni aun David, estaría dispuesto a decir: pongo mi cabeza en juego si eso es verdad. Porque si sabemos que cometimos una falta y que tienen la razón y que están hablando de lo que hicimos, no hay problema. O no debería haberlo, porque tienen la razón. Así que somos bienaventurados siempre y cuando sea mentira. David estaba siendo calumniado, estaban mintiendo sobre él, y por eso con esa seguridad piadosa ora a Dios y dice: yo estoy limpio, en mis manos no hay iniquidad, yo no he pagado mal. Él está seguro, y por eso mismo, porque él está seguro de lo que él hizo y de que ha actuado bien, vemos esa súplica a Dios por intervención del versículo 6 en adelante. Levántate, oh Jehová, en tu ira, es la oración de David. Dice el versículo: álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará la congregación de los pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Hermanos, Dios es justo y como dice la palabra de Dios, Él honra a los que le honran. David sabía, tenía la seguridad de que Dios iba a intervenir y por eso ora al Dios justo. David sabía que Dios estaba por él, estaba por su causa,
y sabía que Dios no es pasivo cuando ve a sus hijos en medio de tribulación. Él ora para ver el cumplimiento de lo que David creía que era la voluntad de Dios. Y tenía razón, porque Dios estaba con él. Y Dios estaba por él, por su causa, protegiéndolo, ayudándolo en medio de la dificultad. Y ahora vemos la defensa de David. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y de nuevo vemos la seguridad que tiene David en el Señor. Júzgame conforme a mi justicia. ¿Quién de nosotros hoy podría decirle a Dios: Dios mío, conforme a lo que hice en esta semana pasada, en este mes pasado, conforme a lo que hice hoy, júzgame? Mírame, mira mi corazón, mira mis obras, mira mis pensamientos y júzgame. Y dame según lo que yo hice. ¿Quién podría decir eso? Solamente un santo. Y por eso, esta es la súplica de un santo en medio de la calumnia. Porque el santo sabe que ha vivido para Dios, no en perfección. Eso no significa que David no haya pecado. No, David pecaba, como usted y yo pecamos. Pero David aborrecía el pecado. Y David sabía que había luchado por estar en comunión con Dios. David sabía que era inocente. Y por eso dice: conforme a mi integridad, júzgame. Hermanos, él dice que mi escudo está en Dios. Es lo que dice David. Él sabía que tenía una ventaja, por decirlo de alguna forma, frente a sus enemigos, porque él confiaba en Dios. Desde un punto de vista humano, David estaba en desventaja. Él estaba corriendo, los otros lo estaban persiguiendo. Él no tenía ejércitos como los demás, ni todo el arsenal, ni toda la riqueza, ni todo el poder para destruir como sus enemigos. Estaba en desventaja, pero su escudo era Dios. Y esa era su fortaleza. Por eso, David pone su confianza en Dios. Y como dijo alguien, así como Pablo sacudió la víbora de él, así David sacudió las calumnias que le estaban acechando. Versículo 11 al 13. La justicia de Dios. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado todos los días. Mire bien, está airado contra el impío todos los días. No está airado contra el impío el fin de semana. No está airado contra el impío el viernes por la noche. Todos los días está airado. Y dice el Salmo: si no se arrepiente. Hermanos, contraria a la enseñanza de muchas iglesias hoy, según la Biblia, Dios no solo odia el pecado, aborrece también al pecador. Y está irado contra el pecador todos los días si no se arrepiente. Y alguien dice: pero ¿por qué aborrece tanto al pecador? ¿Por qué aborrece a mi vecino si mi vecino es buena persona? Si mi vecino le da comida a las personas que pasan pidiendo, si mi vecino o mi amigo, si él le da a los perritos que no tienen que comer, si él es buena, parece buena persona, ¿por qué Dios lo aborrece? Según la Escritura, Dios aborrece
al hombre por su pecado. Pero los pecados ante Dios no son como lo que usted y yo pensamos. Puede ser que alguien se robó una moneda de 50 pesos y otra persona se robó 60.000 millones. Pero ante Dios pesan igual. Si usted hoy me amenaza a mí de muerte, me dice yo te voy a matar, yo no soy nadie. Nada le va a pasar. Pero si usted va y amenaza al presidente de Estados Unidos y le dice yo te voy a matar, es la misma falta, es el mismo pecado, pero es una persona diferente. La gloria, el poder, la importancia de esa persona hace que una falta igual pese y el castigo sea peor. No hemos pecado contra un hombre, hemos pecado contra Dios. Y por eso, aunque se haya robado 20 pesos, aunque haya dicho una sola mentira en su vida, lo hizo contra el creador del universo. Y por eso mismo, porque todos hemos pecado contra Dios, contra un Dios infinito y eterno, por eso mismo merecemos un castigo infinito y eterno. El salmista dice, Dios está irado contra el impío todos los días, y él dice, si no se arrepiente. Y aquí debemos hacernos una pregunta. ¿Por qué el salmista, si está siendo calumniado por sus enemigos, habla de arrepentimiento? ¿Por qué se preocupa por sus enemigos y los llama a arrepentirse? Mira lo que dice el Salmo, él afilará su espada, armado ya, tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios tiene el hacha lista, el arco está preparado, ya apuntó y va a disparar, porque está irado contra el impío. Pero, ¿por qué dice David, si ellos se arrepienten, podrán evitar esto, si son sus enemigos? Traigamos la situación a hoy. Si en su trabajo o en su barrio alguien lo amenaza o lo calumnia, como en el caso de David, ¿quién de nosotros diría, Dios está irado contra el pecador, pero si te arrepientes, podrás escapar de esa ira? ¿Quién pensaría así? ¿Por qué David está razonando de esta forma? Hermanos, porque David no está orando por sí mismo, como muchos pensarían. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes de este salmo, y que la gran mayoría, cuando lo lee, no lo notan. Y es la unión de el Hijo de Dios con su Padre. David está siendo perseguido por enemigos, y según la descripción de estos enemigos, son impíos. Y si miramos a la luz de otros salmos, el asunto de la persecución y las súplicas del salmista o de los hijos de Dios rogando por auxilio, vamos a ver que siempre hay una frase como, por tu misericordia líbrame del mal, o por amor a tu nombre que yo no sea destruido, o en este caso, que los llama a arrepentirse. ¿Por qué? Hermanos, es porque el enemigo de David es enemigo de Dios. Y si nos metemos en la cabeza de David, David no está pensando, estas personas
me caen mal, estas personas me están dañando, así que Dios destrúyelos, y está orando imprecatoriamente para que Dios haga caer fuego. No, esa no es la oración de David. Él les dice si se arrepienten. Y esto es porque David está pensando en la gloria de Dios. Si David cae, si David es destruido, la causa de Dios es destruida. Y por eso los enemigos de David estaban peleando contra Dios, no contra David. Y es por eso que él trae a colación este asunto del arrepentimiento. Y es por eso que él habla de la ira de Dios en contra del impío. Él no dice, yo tengo ira contra los que me persiguen. No, él no estaba dolido por sí mismo. Él está viendo el honor de su Padre. Él está viendo la gloria de Dios siendo amenazada. Y por eso él les dice, Dios está irado contra ustedes. Él tiene su arco preparado. Él no los está amenazando porque Él quiera y esté enojado. Lo que Él les está diciendo es que se arrepientan porque están luchando contra la causa de Dios, porque están luchando contra su Padre. Y por eso leímos ahorita Mateo capítulo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, cuando por causa del Señor seamos perseguidos. Nuestra oración no debe ser pensando, Señor, quiero que me quites esta prueba porque no quiero sentirme mal. Señor, quiero que me saques de aquí porque no quiero pasar por esta dificultad, porque me incomoda a mi familia. Lo que debemos pensar es, Señor, yo vivo para ti y me están persiguiendo por vivir para ti. Así que, Señor, haz justicia para que tu nombre y tu gloria, para que tú no seas deshonrado. Porque si yo caigo, tu nombre será menospreciado, porque soy tu hijo. Ese es el pensamiento de David. Y por eso cuando leemos los salmos debemos pensar en que David está preocupado por la gloria de Dios. Es por amor a tu nombre, es por tu misericordia, Señor, que debes librarme. Hermanos, ¿cuándo pensamos en medio de la dificultad que es para la gloria de Dios que debemos ser librados? A veces es solo el egoísmo el que nos lleva a orar y a decir simplemente quiero dejar de sufrir. Señor, líbrame, porque ya no quiero sentirme mal. El santo debe estar pensando en su Padre, en Dios, y en que su gloria no sea menoscabada. Esa debe ser nuestra oración. Nuestra oración debe ser como la de David, que Dios se airará por causa de su gloria. Versículo 14, y leamos hasta el 17 para terminar. La maldad de los impíos, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Dios dice, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad y su agravio caerán sobre su propia coronilla. Y miren cómo termina el salmo después de que ha orado a Dios. David dice, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Hermanos, así como el niño que necesita zapatos para ir a estudiar, va a su casa, le dice a su papá, papi, necesito zapatos, y se olvida del asunto y va a seguir jugando, y ahora el problema es de su papá y él va a hacer lo que sea para conseguirlos. Así nosotros, después de orar, aunque el problema no esté resuelto, debemos alabar a Dios como David y dar gracias. Señor, alabo tu nombre, porque eres santo, porque eres bueno. Alabaré a Jehová conforme a tu justicia, dice David. ¿El problema se resolvió? Probablemente no, pero nuestro deber es confiar en el Señor. Ahora el problema es de Él.
porque le entregué mis cargas a Él y Él se encargará del problema y Él solucionará el problema porque Él dijo que lo haría. Para terminar, ¿quién es el santo calumniado, el verdadero santo calumniado que no ha cometido iniquidad? Hermanos, es Cristo Jesús. David estaba hablando de que él no había cometido iniquidad de las acusaciones que le estaban haciendo, pero él no estaba hablando de que nunca había cometido algún error o pecado. ¿Quién es el verdadero santo? Es Cristo. Hermanos, varón de dolores. Le dijeron, como vemos en la Escritura, que era un hijo fuera del matrimonio. Querían mostrarle a Cristo o decirle, burlarse de él, diciéndole que era un hijo de fornicación. En la cruz, en su sufrimiento, sálvate si eres el Mesías. Calumniado, insultado, y nunca hizo nada malo. Él es el verdadero santo que cayó en medio de la calumnia para la gloria de Dios. Así como David buscó que Dios fuera glorificado y alabó a Dios en medio de su circunstancia, asimismo Cristo estaba buscando la gloria de su Padre. Y por eso Cristo estuvo en silencio. Y por eso Cristo dejó que su Padre se encargara. Y aún en medio de su sufrimiento, David aquí dice, arrepiéntanse. Lo que dice Cristo es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mismo evangelio, es el mismo mensaje. El pecador debe venir porque no sabe lo que hace. Es un impío y está viviendo en su maldad. Pero la posición del cristiano es orar al Señor y descansar en el Señor, sin airarse contra los impíos, sino rogando por ellos para que se arrepientan y vengan al Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, a que en medio de una calumnia, en medio de una prueba, podamos ser como David y aún más ser como Cristo y descansar en su justicia y descansar en sus promesas, sabiendo que Él nos escucha porque nosotros hemos andado en integridad. Vamos a orar.